memoria. Vamos a consultarlo al abogado Gregorio Dalbón, que está con nosotros esta noche, está en comunicación. Dalbón, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches. Hola, Julián, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, un gusto saludarlo, realmente. Igualmente. Bueno, yo arrancaba recién el editorial hablando de que se pasó por encima una especie de pacto democrático, ¿no? Se va agregando información, hay referentes del gobierno de María Eugenia Vidal, pero también del gobierno del expresidente Macri, que empiezan a estar en los listados, ingresando en la AFI y después tomando determinaciones que tienen un carácter de persecución política. Digo, ¿qué análisis se puede hacer de todo esto? Mira, Julián, la realidad es que nosotros desde el 2016, que arrancamos con Cristina en la búsqueda de tratar de analizar y observar lo que fue el lawfare, que venía ya de otros países, y aquí desde la Embajada de Estados Unidos, a través de Bonadío y a través de algunos otros jueces, se intentó de alguna manera, con un gobierno que le convenía a Estados Unidos, que era el gobierno de Mauricio Macri, analizar una situación y concretarla desde el punto de vista jurídico, persiguiendo a opositores para tratar de proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, en principio, encarcelarla. Y de esa manera empezaron a trabajar copiando el modelo de Brasil, copiando el modelo de Lugo, copiando todo lo que venía de alguna manera en información por parte de la Embajada norteamericana con los países que pretendían cooptar su soberanía, porque no es más ni menos que lo que quiere Estados Unidos. En realidad, el gobierno de Macri era el gobierno que obviamente le convenía a Estados Unidos, porque definitivamente la fuga de divisas y todo lo que ocurrió después nos da la razón de esto. Y lo que estamos viendo, que vos bien presentás, que vos te vi el domingo también, haciendo un análisis muy claro, es que está saliendo a la luz, digamos, está rebalsando lo que el gobierno de Mauricio Macri vino a hacer a la Argentina. Yo siempre digo, y no me canso de decir, que aprendí algo con Cristina, que es que todo lo que ellos dicen de nosotros es lo que son ellos. Es así. Si se escucha tranquilamente a Sí. cualquier opositor hablar de lo que en realidad nos dicen a nosotros, se están autorreferenciando en ese análisis que hacen. Porque la verdad es que si hay alguien que se presentó a derecho cuando tuvo una causa injusta o justa, fue Cristina, fue los opositores peronistas, kirchneristas, llamémosle como quieran. Y si hay alguien que cuando tuvo que ir a la justicia se fugó, fueron ellos, fue Pepín Rodríguez Simón. Por ejemplo, esa es una. Sí. Si hay algún fiscal que de alguna manera ha cometido delito, o por lo menos está investigado por haber tenido la participación de, por ejemplo, decir se acaban las sortijas, díganme algo de Cristina o se van presos, ese es Tornelli. Es un fiscal que trabajaba para Mauricio Macri en el club Boca Juniors. Entonces, vamos viendo cómo cada situación, Bullrich era una mujer que se presentaba con Marcelo D'Alessio, que decía ser un abogado y terminó siendo un delincuente. Bueno, todo esto parece que lo naturalizamos porque evidentemente la gente parece olvidarse o no se lo recordamos lo suficiente o la justicia está fallando y no está poniéndose a la altura de las circunstancias. O el gobierno también realmente podría quizás empezar a empujar un poco más fuerte algunos sectores, como el Consejo de la Magistratura. Porque yo creo realmente, Sí. Julián, que dentro del sistema hay que ganar la batalla. Dentro del sistema se gana en el Consejo de la Magistratura, para que aquellos jueces que realmente no estén a la altura de las circunstancias por mal desempeño o porque son corruptos, fiscales también, procuradores también, bueno, evidentemente que sean denunciados y que realmente en algún momento siempre la verdad llega, porque todos decían que Cristina iba a ir presa, ¿te acordás? Bueno, finalmente Sí. no fue presa, pero no fue presa ¿por qué? Y porque era inocente, porque no había ninguna causa que le podía causar daño. Pero en su momento, Julián, ahí te redondeo, en su momento Sí. todo el mundo pensaba que Cristina se había robado 2 PBI, le rompieron la casa, la allanaron, le hicieron todas las maldades que podían hacerle. Pero Cristina siempre estuvo a derecho. Y cuando Sí. se los trata de buscar a ellos,
siempre con alguna excusa. Sí, te escucho, Julián. Doctor Darbón, una de las preguntas que recorre transversalmente cada uno de los capítulos que vamos viendo, y la Gestapo antisindical es un capítulo realmente importante porque muestra casi, muestra infragrante directamente lo que de alguna manera era la mecánica para tomar las definiciones y después ejecutar un plan. Mucho se preguntó sobre, bueno, ¿quiénes eran los responsables políticos? ¿No? ¿Estaba al tanto de todo esto el expresidente Mauricio Macri? ¿Estaba al tanto de todo esto la gobernadora María Eugenia Vidal, la exgobernadora? Digo, ¿ellos estaban al tanto, les reportaban o directamente eran artífices de todo esto que estamos viendo? Mira, es muy atinada tu pregunta porque en el celular de Nieto, que es el secretario privado de un presidente, Mauricio Macri, Sí, se encontró la reunión que iba a tener Mauricio Macri con el juez de Quilmes, que era casualmente el juez que iba a detener al señor Medina, al sindicalista Medina. Evidentemente, esto de que se hizo cuentapropismo es una falacia, es una farsa que quieren instalar a través de los propios medios que están pagos, ya directamente, alevosamente pagos, mintiéndole a la sociedad constantemente, ujú, constantemente, de una manera atroz. Evidentemente, y sin ninguna sí, duda, Mauricio Macri es el jefe de esa asociación ilícita del espionaje ilegal, y por supuesto que María Eugenia Vidal, a través de Contegrán, una persona que realmente va a tener que pensar si renunciar, pero a mí no me gustaría que renuncie, me gustaría que en algún momento las denuncias que le lleguen a Contegrán lleguen a buen término y se lo investigue totalmente para que nos demos cuenta en manos de qué procurador de la provincia de Buenos Aires estamos. Pensá, Julián, que este procurador, en una entrevista con, creo que era Pagni, sí. prácticamente reconocía que se estaban armando causas y que no tenían a quien la denuncie, cuando Mm. él es un funcionario público y tiene obligación de denunciar. O sea, que ni siquiera tenía la capacidad, digamos, científica y jurídica para darse cuenta del puesto en donde está, que es procurador. Es decir, él no puede decir que no teníamos quien denuncie, teníamos las pruebas. Y tampoco se va de excursión de pesca a una persona para después hacer la denuncia con las pruebas. No, es ilegal eso. Ujú. La ilegalidad que tuvo el gobierno de Macri, que solamente tuvo legalidad porque fue elegido por el pueblo, es decir, democráticamente, todo lo demás a partir del 15 de diciembre del 2015, del 10 de diciembre del 2015, fue ilegal, Julián. Todo. Una de La las... forma de buscar Sí. a los jueces de la Corte, para enumerarte algunas Mm. cosas, la forma de nombrar a los jueces a través de un decreto, bueno, prácticamente roza no solo la inexperiencia de Mauricio Macri, sino la capacidad que tenía Pepín Rodríguez Simón de decirle hacelo por decreto, Ujú. cuando se dice que es el operador mejor pago de la historia de la justicia argentina. Porque después está Angelici, que es el que sostiene al procurador de la ciudad de Buenos Aires, Ujú. pero este evidentemente sostenía al procurador de la provincia y sostenía al procurador Casal. Entonces, cuando tenemos una justicia cooptada por el macrismo, se hace muy difícil que realmente tengamos justicia. Y yo no estoy buscando una justicia especial para las personas que quiero. No, al contrario. Yo quiero una justicia realmente para la gente Mm. macrista, para la gente justicialista, kirchnerista, peronista, radicales, pero una justicia creíble. Y no puede ser que tengamos el 80% de descrédito en el Poder Judicial. Bueno, va a ser importante seguramente la movilización del 1F. Ya está con nosotros Sofía Caram, también Rosalía Constantino, Cintia García. El doctor Darbón las escucha. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Sofía, ¿cómo estás? A propósito de la movilización del 1F, hay algunos sectores que señalan, bueno, que es contraproducente, que genera que el Poder Judicial se termine abroquelando y victimizándose, que es el poder, obviamente, que sabemos, más se resiste a los cambios en la República Argentina. ¿Qué lectura hace? ¿Cree que puede ser un respaldo popular importante para los cambios que se necesitan en el Poder Judicial o que puede ser contraproducente? Mira, siempre que el pueblo se exprese en paz y democráticamente, para mí es una movilización popular que puede sumar muchísimo, porque es la expresión del pueblo. Cristina le dijo al presidente, no lea tanto los diarios, sino que escucha al pueblo. Y bueno, el pueblo hoy, el 1 de febrero, le va a decir algo al presidente de la Nación, que evidentemente
tampoco es, porque es un demócrata Alberto, no es nadie como para llevarse por delante a la Corte Suprema ni a la justicia, porque no tiene esa capacidad de hacerlo y porque no lo haría por decreto y porque tampoco lo haría a los portazos ni a los piedrazos, porque las piedras hasta el cuarto piso no llegan. Yo lo que entiendo es que la movilización popular siempre es buena, en la medida en que sea pacífica y en la medida en que tenga buenas consignas. Acá se está luchando por tener una mejor justicia, una mejor capacidad de que los argentinos podamos tener, porque la justicia es el único poder que le llega al hombre de a pie. El presidente se elige cada 4 años, puede cambiar, el Congreso, los diputados también van y vienen, pero la justicia, una vez que uno unge juez a una persona, se queda para toda la vida. Entonces, tenemos que analizar seriamente, a veces quizás en esa marcha podrá ir dar la vuelta, y que miren para el otro lado de la plaza, donde está el Consejo de la Magistratura. Yo insisto, Sofía, si no tenemos un contralor de los jueces corruptos, no podemos seguir hablando de Bruglia, Bertuzzi, no podemos seguir hablando de Irurzun cuando metió gente presa, privándola ilegalmente de la libertad y cambiando después, por supuesto, analizando que después iba a haber investigaciones al gobierno de Mauricio Macri. Están a la vista, es tan transparente lo que hizo el macrismo con la justicia, que me da vergüenza ajena que esos jueces sigan siendo jueces de la nación y que alguien le diga a vuestra señoría, que los respeten. Realmente, para mí son unos irrespetuosos los que siguen manejando situaciones de libertades, fiscales que puedan dictaminar tu prisión preventiva, procesado. Entonces, es tan transparente, está tan claro que obviamente el pueblo tiene derecho a ir a quejarse, pero creo que hay que quejarse dentro del sistema, y el sistema que está para tomar a un juez o para despedirlo, es decir, destituirlo, es el Consejo de la Magistratura, donde hay funcionarios que no funcionan. Cintia. ¿Qué tal, Albón? Buenas noches. Es interesante lo que usted dice. Justamente le iba a pedir que profundice, porque cómo se revierte. Yo digo que hay una teoría del daño vigente, ¿no? Porque esta persecución, esta sistematización, tiene hechos concretos en la vida de cada una de las víctimas del lawfare, de ese plan sistemático, las causas que tiene pendiente Cristina y los otros funcionarios, etcétera. Ahora, ¿cómo se discute desde un sistema de un poder monárquico viciado en gran parte de su estructura, cómo se revierte esta teoría del daño dentro del mismo sistema? Mirá, es la única manera hacerlo dentro del sistema, porque salirse del sistema es ya patotear o es ya ser Mauricio Macri. No digo, pero dentro del Estado de Derecho desde ya. Me refería a... Dentro del sistema, digamos, del Poder Judicial actual. Exacto. Que tenemos, bueno, sí, te entiendo perfectamente, y es lo que todo el mundo se pregunta. Yo creo que hay que insistir con la denuncia, hay que insistir con, obviamente, los juicios políticos, y no hay que claudicar. No porque no tenemos el número, siempre escucho, no tenemos el número, no nos levantan la mano, entonces no podemos. No, sí podemos. Lo tenemos que repetir constantemente en cada medio y en cada posibilidad que tenemos de hablar, los que un poco de derecho sabemos y conocemos los hechos aberrantes que han ocurrido en la justicia argentina durante el gobierno de Mauricio Macri y actualmente. Tenemos que decirlo para que todo el mundo empiece a entender que no está toda la justicia podrida, sino que es una pequeña parte que si denunciamos, que si insistimos, que si comunicamos, va a terminar cayendo, y va a terminar cayendo por propio peso, porque no van a poder mirarse al espejo los Irurzun, los Bruglia, los Bertuzzi, bueno, que en paz descanse los Bonadío, los Ercolini, no pueden permanecer dentro de la justicia mucho tiempo más, porque hay que seguir insistiendo, y más denuncia, y dentro del sistema, y más denuncia. Y me parece que ahí es donde tiene la clave, creo yo, no el Poder Ejecutivo, porque me parece que, como te repetí antes, Alberto es un demócrata que va a respetar la independencia de poderes, siempre lo va a hacer, porque es así, es un hombre de derecho además, pero me parece que los diputados y los senadores podrían quizás empezar a trabajar un poco en ese sentido y para ese lado, ¿no? Para ver de qué manera podemos colaborar
para que exista definitivamente una reforma judicial que no sea beneficiosa para el kirchnerismo, sino que sea beneficiosa para el hombre de a pie, para el argentino, Claro. para aquella persona que no tiene una convicción política, sino que lo único que quiere es que el abuelo no se muera antes que la Corte decida sacarle la jubilación, porque muchos se mueren porque no Sí, el sale. servicio de justicia, O sea, que es un servicio exacto, público. el laburante por el despido, y no Claro. tener un presidente que diga que el derecho laboral Sí. es la industria del juicio y son todos delincuentes los abogados laboralistas. A ver, Gregorio, La verdad, Rosalía quiere preguntarle. Sí, Rosalía, sí. breve, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Gregorio. ¿Usted Buenas cree que en noches, este Rosario. contexto de lo que está denunciando de la justicia pueda prosperar realmente la causa que investiga la mega deuda que tomó el macrismo con el Fondo Monetario Internacional? si no prospera esa causa que tiene el querellante a la Procuraduría, yo creo que estamos perdidos como país. Es la causa que Cristina siempre decía en sus alocuciones, en las presentaciones de su libro. Ella habló del nunca más de la deuda contra el Fondo Monetario Internacional. Y creo que tenía mucha razón y era muy atinado lo que decía. Siempre hay que escucarla, Cristina, porque se adelanta 6 o 7 meses. Ella lo decía en sus alocuciones cuando era candidato, Alberto y ella, como presidente y vicepresidenta, que tenemos que hacer un nunca más de la deuda y de la fuga de capitales. Si no lo hacemos, evidentemente esta historia va a volver a repetirse y el que pierde es el ciudadano más humilde. No importa quién gobierne, ya no miremos qué nos conviene o quién sería mejor. No, pensemos de una vez por todas. Aquellos que piensan de una manera o de otra, que tienen convicciones diferentes, los que piensan que lo popular y lo nacional es lo mejor, los que pensamos que es lo mejor, los que piensan que en realidad, bueno, a mí me interesa mi bolsillo, los neoliberales. Bueno, pensemos un poco de una vez en el bien común, en buscar algo que realmente nos una a todos, y me parece que la única posibilidad que tenemos en la Argentina para que continúe la democracia y para que realmente los argentinos estemos mínimamente cubiertos en el sentido de confiar en ese poder. Porque se puede confiar en un gobierno porque uno tiene convicciones políticas, pero en la justicia no puede uno desconfiar de la justicia porque estamos perdidos, porque a la justicia es donde uno va cuando realmente tiene un problema. Entonces tiene que tener la capacidad el ciudadano de que ese problema pueda ser solucionado por jueces probos, académicos y honestos. Y la verdad es que lo que estamos viendo en la Argentina es que por unos pocos que se pueden destituir, ya te repito, el Consejo de la Magistratura, por unos pocos que se pueden destituir, están pagando todos en la justicia, porque hay gran mayoría de jueces probos, honestos y académicos. Y en realidad yo creo que hay que mirar el vaso medio lleno y no medio vacío. Pero hoy el pueblo está mirando el vaso medio vacío. ¿Por qué? Porque aquellos que realmente son corruptos están copando la imagen de la justicia y están dándole y dañando al Poder Judicial de una manera que si realmente no hay un cambio, yo creo que no vamos a tener destino como país. Gregorio, Espero que realmente podamos hacer ese cambio. Sí, Julián. No, le agradezco muchísimo. Suscribo las palabras, creo que todos suscribimos, ¿no? La expectativa en que esto genere un cambio, la movilización del 1F, que se tome nota y que sean los mismos organismos que funcionan en el ámbito de la justicia y que están para eso justamente los que lleven adelante esta tarea tan encomiable. Le agradezco mucho y como siempre un placer entrevistarlo. No, por favor, un placer para mí también hablar con vos, Julián. Un abrazo grande para todos. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Bueno, allí estaba entonces el doctor Dalbón, amplios conceptos, importantísimos por cierto. Sigue, por supuesto, el debate en torno a cómo va a ser la secuencia, ¿no? No solo de las investigaciones, sino al mismo tiempo también qué va a pasar con el Consejo de la Magistratura.